Lo que miremos hoy día, ¿no es cierto?, es, como dije, un nuevo tema de trabajo que tiene que ver con el papel que juega el conocimiento científico como juicio de experto, o el papel que juega la ciencia como una legitimación de incluso políticas públicas, como la vacunación, por ejemplo, masiva, son políticas públicas también, ¿no? O el juicio de los expertos frente a una, ¿cómo se diría? Una oleada de anticientificismo que pone al mismo nivel, ¿no es cierto?, las opiniones de las personas, la doxa, como dicen los griegos, ¿no es cierto?, frente al conocimiento científico. Entonces, creo que es muy importante para entender cómo funciona la ciencia, cómo funcionaba la historia de la ciencia, que es una parte, digamos, que el curso se refiere a esto justamente, entender ese papel que ha tenido la ciencia moderna como criterio de legitimidad. O sea, lo primero que pondría yo acá, antes de comenzar esta presentación, lo primero que pondría entonces sería la ciencia como criterio de legitimidad. Bien, entonces, me imagino que se ve bien la presentación. Ojalá que la estén viendo. Pues, Sí, sí se ve ¿sí? bien, profe. Se puede agrandar también, pero no sé, a veces se agranda no la ven bien, pero vamos a pantalla completa. Ya. Bien, el texto de Bourdieu lo que habla, ¿no es cierto?, de lo que se llama el campo científico. Él es un estudioso que ha estudiado, que ha analizado, digamos, varios campos, el campo artístico y otros, ¿no es cierto? Y de alguna manera ha estudiado este espacio, o estudió, así que él ya no está, digamos, estudió este espacio llamado, digamos, redes o campo científico, como se le pueda denominar. Pero lo que estudia ahí son las condiciones sociales que lo rigen. Y nosotros en este curso hemos visto al inicio con los textos de Bruno Latour y otros autores, ¿no es cierto?, que son posteriores a este autor, porque este autor escribe un poco antes de Latour, también esas condiciones sociales del campo científico. Pero aquí lo pone mucho más, de una manera muy clara y muy, digamos, evidente, cómo funciona esto en relación a la competencia. No mirar la competencia como la parte, diríamos, como un aspecto marginal de la ciencia, como si la ciencia fuera algo distinto y además tuviera, ¿no es cierto?, una competencia, sino que mirar la competencia científica como un aspecto fundamental de la lucha, ¿no es cierto?, por lo que este autor llama el monopolio de la autoridad científica. Y esto en el fondo es lo que es la ciencia, el monopolio de la autoridad, el monopolio, ¿no es cierto?, de la verdad, si lo dijéramos en términos también filosóficos. El que tiene el monopolio, o la que tiene el monopolio de la autoridad científica, es la que está capacitada para hablar y actuar legítimamente, de manera autorizada y con autoridad sobre algún campo. Eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Si una persona estudió epidemiología, va a poder hablar con autoridad y como una voz autorizada sobre lo que son los virus y cómo se contagian, digamos, y va a poder plantear, por ejemplo, políticas públicas para evitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, o minimizar los contagios, como lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no? ¿Quién decidió, por ejemplo, cómo se hacen los protocolos en la universidad o en cualquier otro lugar para poder estar, digamos, en forma presencial? Son, por supuesto, las autoridades, pero están basadas en este conocimiento epidemiológico, ¿sí? Entonces, son ellas las que hablan de manera autorizada y con autoridad respecto de cómo va a ser, ¿no es cierto?, enfrentado el tema, por ejemplo, de los contagios. Por poner un ejemplo que lo tenemos muy, muy claro en este momento, en el marco de lo que ha sido la vuelta, ¿no es cierto?, en muchos lugares, digamos, por ejemplo, a la vida presencial, a las clases, digamos, al contacto directo de las personas, no por la vía online. Entonces, tienen una manera autorizada y hablan con autoridad. Eso es lo primero que ustedes debieran pensar, ¿no es cierto? Como los científicos, como las científicas, son autorizadas y tienen la autoridad para hablar y actuar.
¿A qué se refiere con eso, profe? Disculpe. Eso ¿Sí? mismo. De manera autorizada no entiendo eso. Es que de manera autorizada significa que, por ejemplo, si se definen políticas públicas en relación a cuántos van a ser los aforos, por ejemplo, para el cine. Ya, imaginémonos, se van a abrir los cines, entonces se definen los aforos para el cine. Tú tienes que hacerlo en base a un conocimiento científico, y por eso es una voz autorizada. Entonces la epidemióloga nos dice, miren, hay que tener tanta distancia, ¿no es cierto?, entre tantas personas, porque si nosotros, como conocemos el virus, sabemos que el virus se transmite de esta manera, por lo tanto, si ustedes están más cerca, lo más probable es que se contagien. Es una voz autorizada. No es que a alguien se le ocurra, y si ponemos 2 metros, o sea, o si ponemos 1,5 metros, no, debiera estar medido en base a un conocimiento científico. Bueno, ahí lo podemos plantear en otros términos también. Por ejemplo, cuando se piensa en una profesora universitaria, por ejemplo, o un profesor universitario. Entonces, si habla con autoridad digamos, y con una voz autorizada sobre el tema que está enseñando. Bueno, lo que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, yo en la teoría y en la práctica estoy hablando con una voz autorizada de la historia de la ciencia, porque yo tengo un grado de doctor en historia. Y porque soy profesor que ganó un concurso en la Universidad de Chile. Entonces, todas esas cosas son lo que vamos a ver después, que tiene un aspecto muy performativo, digamos, porque la voz autorizada no solamente tiene que venir por los títulos o por los grados, sino que también tiene que ser puesta en escena. Hay una mise en scène, como dicen los franceses, hay una puesta en escena para la autorización, para que esto se vea como algo que tiene validez. ¿Mm? Entonces, si ustedes están escuchando a una profesora de física que le está hablando, qué sé yo, la física cuántica, ustedes se imaginarán que ella estudió ese tema, es una voz autorizada. ¿Mm? Y eso hace muy difícil, y ahora lo paso al plano de la docencia universitaria, eso hace muy difícil, ¿no es cierto?, que alguien que esté en un proceso inicial de formación, por ejemplo, pueda discutir de igual a igual con alguien que lleva más tiempo. No sé si es su experiencia. Me imagino que sea su experiencia, porque esa fue mi experiencia cuando era estudiante, y no creo que haya cambiado mucho, porque el sistema universitario funciona en base a ese digamos, elemento de autoridad. Entonces es una voz autorizada y habla con autoridad del tema. Por eso lo invitan a los medios de comunicación, por eso lo invitan a las comisiones gubernamentales, por eso le invitan a que dé charlas sobre un tema, ¿no es cierto?, y que ayude a definir políticas públicas. Las políticas públicas, y por eso el conocimiento experto es importante, se definen en base a ese conocimiento de una voz autorizada. Cuando hay un conflicto y se ve, ¿no es cierto?, que quién pudo participar supuestamente con voz autorizada, con autoridad sobre un tema, y no lo fue, ¿no es cierto?, eso genera una distorsión del sistema. ¿Se acuerdan ustedes cuando el puente Caucao, que lo he puesto como ejemplo, creo, no funcionó? Lo primero que preguntaron quién había participado en ese puente. Hicieron cuenta que no había una persona autorizada para hacerlo porque no tenía el título que supuestamente debía tener. No sé si con esto me explico. Sí, profe, quedó claro. Okay. Ustedes lo tienen que tener súper claro también, porque es parte como chuta, me equivoqué de la aplicación. Cómo se va construyendo también digamos, la ausencia universitaria en el fondo. Bien, ahora pueden ver, según el sistema dice, ahora los participantes pueden ver su aplicación. Me imagino que será la misma que estoy viendo yo. Bien, entonces, lo que se trata de montar acá, ¿no es cierto?, es que la ciencia es solamente el reino de los fines, es decir, que los científicos y las científicas trabajan para concretar, ¿no es cierto?, un fin científico, sino es una competencia, eh, eh, y tampoco es una competencia solo de ideas. Vamos a mirar por qué esto se puede ver de esta manera. Aquí Rodolfo dice: las publicaciones, papers, también dan peso y validan la opinión. Claro, por supuesto, porque eso es parte de cómo funciona, o cómo serían las condiciones sociales del funcionamiento de la ciencia, que lo hemos conversado otras veces en este curso, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los títulos y grados, tiene que ver con las publicaciones, tiene que ver con los premios, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto?, cuyo premio más importante de la ciencia sabemos que es el premio
por lo menos si no es matemática, el premio Nobel, ¿no es cierto? Matemática no lo tiene. Y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con la obtención de fondos para investigación. Todo eso es parte de cómo funciona este campo. Entonces, lo que quiere este autor Bourdieu, ¿no es cierto?, es ir más allá de las distinciones entre la competencia científica relacionada con signos de la razón técnica. Vamos a explicar un poco por qué funciona esto de esta manera. Por más, comillas, técnico que sea la percepción social de un científico, siempre está, comillas, contaminado por un juicio sobre las capacidades científicas del investigador. Es decir, cuando se analiza incluso un proyecto de investigación, que no son ciegos, digamos, muchas veces vienen precedidos por un juicio previo sobre las capacidades científicas del investigador que presenta el proyecto. Y esas capacidades científicas tienen que ver con su grado académico, tienen que ver con las publicaciones, como ustedes lo habían mencionado hace un rato, ¿no es cierto?, como lo mencionó Rodolfo, y tienen que ver también, vamos a ver acá también con la universidad en la cual tú estás trabajando, o estás estudiando o formándote, que también juega un papel, y por lo tanto, siempre hay como dice Rodolfo, siempre hay un sesgo. O sea, no es que esto sea algo que digamos, que afecte el funcionamiento normal de la ciencia, no, así funciona, digamos. Los sesgos, nosotros todos siempre tenemos sesgos y prejuicios. O sea, así formamos nuestro mundo. Eso no es, en general, no es negativo tener un sesgo y un prejuicio, porque uno siempre tiene un juicio previo antes de las cosas, antes de ver las cosas. ¿Sí? Se hace un juicio previo del mundo. Lo que es negativo del sesgo y del prejuicio es cuando genera discriminación. Y aquí sí se genera discriminación, evidentemente. ¿Sí? Y puede traer problemas a la propia investigación científica. Por lo tanto, tenemos que dejar de mirar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista puramente intelectual a la ciencia, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, su dimensión, como dice el autor, su dimensión política. Política no en un sentido de política partidista, que algunas veces eventualmente lo puede ser, política en un sentido más amplio, de cómo funciona el poder. O sea, cuando se habla de ciencia, no solo se habla de conocimiento para encontrar, ¿no es cierto?, una cura al cáncer, o para encontrar, ¿no es cierto?, una enana blanca, ¿no es cierto?, en algún lugar del universo, sino que principalmente hay que pensar en la dimensión política que tiene la ciencia, es decir, en la dimensión del poder de la ciencia como un conjunto, como un poder. Y por eso es que es importante, creo yo, entender esto para poder también comprender cómo funciona el juicio de expertos, porque también tiene que ver efectivamente con temas asociados al poder. Incluso los conflictos epistemológicos también son conflictos políticos. Por lo tanto, no se puede diferenciar entre determinaciones puramente científicas y determinaciones propiamente sociales. Podemos poner muchos ejemplos en la astronomía. Ustedes pueden ver que cuando Galileo Galilei, ustedes conocerán, ¿no es cierto?, plantea o prueba, digamos, empíricamente, en el fondo, usando telescopio y analizando las lunas de Júpiter, que la Tierra no es el centro del universo. Eso uno podría pensar que es un tema, digamos, epistemológico, ¿no es cierto?, siguiendo a la teoría copernicana, que ya existía de antes, ¿no es cierto?, como teoría, pero él la prueba, utilizando, ¿no es cierto?, y adaptando un catalejo para poder mirar el cielo, digamos. Se da cuenta, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que en algún momento las lunas de Júpiter, o esa pequeña luz va desapareciendo en algún tiempo, periodo del año, ¿no es cierto? Y él lo que dice no es que desaparezca, sino que está detrás del planeta. ¿Sí? Y si está detrás del planeta, significa que gira en torno al planeta Júpiter. Hay unas imágenes bien bonitas que él hizo, que están digitalizadas, por supuesto, en internet se pueden buscar. Tal vez un día se las muestro, porque igual es bonito como él dibujó eso en su diario. ¿Sí? Eso ustedes me dirán, es un juicio epistemológico, es un elemento epistemológico que tiene que ver con comprobar empíricamente, ¿no es cierto?, la teoría copernicana, ¿no es cierto? Y sin embargo, sí es un juicio político, porque al no poner en el centro del universo a la Tierra, está alterando lo que era, ¿no es cierto?, la visión de la época respecto del papel que jugaba, digamos, Dios dentro de las categorías, digamos, que consideramos respecto de los astros. ¿Sí? Y también negar la Biblia, ¿no?, que había dicho, ¿no es cierto?, o interpretado de esa manera, que
que la creación máxima de Dios, ¿no es cierto?, había sido el ser humano, por lo tanto, la Tierra, que es el lugar donde el ser humano vive, tiene que ser el centro del universo. Y Ptolomeo y otros, ¿no es cierto?, se dedicaron a hacer esfuerzos matemáticos extraordinarios para poder probar algo que era improbable, digamos. No se podía probar de que efectivamente la Tierra era el centro del universo. Entonces, ahí ustedes tienen un típico problema que tiene un contenido político, y por eso el juicio, ¿no es cierto?, que se le hace a Galileo Galilei. Ya ustedes me dirán, ok, eso es obvio que es un juicio político porque en ese momento la iglesia dominaba todo, ¿no es cierto? Y terminaba quemando a quien estuviera en contra de los postulados de la iglesia. Pero podemos, ¿no es cierto?, incluso encontrar hasta, ¿no es cierto?, el ejemplo de la física cuántica o la física, qué sé yo, clásica, ejemplos de cómo las discusiones epistemológicas también tienen una dimensión política. Es difícil de ver la dimensión política porque uno no se la imagina. Uno cree que está enceguecido pensando que esto tiene que ver solamente con un contenido intelectual. Y ya hemos visto en este curso que para entender la ciencia, uno no puede dividirlo entre lo interno de la ciencia, que sería intelectual, y lo externo, que sería lo político que rodea la ciencia. No, tenemos que sacar esos muros. Y por eso es que yo les pedí que leyeran el texto de Bruno Latour sobre los laboratorios, ¿no? Porque sacar los muros del laboratorio para poder entender este no es muy intuitivo, sí, hay que captarlo un poco desde otra perspectiva. Bien, no sé si tienen preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, lo que es percibido como interesante e importante tiene mayores posibilidades de ser reconocido como un conocimiento científico y de obtener, y de ser, por ejemplo, de obtener fondos de financiamiento para financiar, ¿no es cierto?, la investigación, de ser un paper que sea aceptado por una revista, y de mayor reconocimiento dentro del propio campo científico, ¿no? Es decir, lo que los otros y otras miran como interesante y como importante, ¿no es cierto?, tiende a ser mayormente reconocido. Por tanto, los científicos siempre hacen un esfuerzo, ¿no es cierto?, por concentrarse en los problemas considerados como los más importantes, porque un aporte allí da un mayor beneficio simbólico, ¿no es cierto?, a quien desarrolla ese trabajo. Claro, hay contingencias obvias, por ejemplo, el coronavirus, que es una pandemia que nos tiene tan complicados, y es evidente, ¿no es cierto?, que concentrarse en el tema de la generación de una vacuna o tratar de entender cómo digamos, este virus se disemina a través de las personas, evidentemente un problema relevante, y eso no nos cabe duda de que permitió la creación de una vacuna, ¿no es cierto?, en un tiempo de cerca de un año. Pero aparte de estos elementos contingentes, como la pandemia que estamos viendo en estos momentos, siempre la ciencia, de alguna forma, se concentra en los problemas que son considerados importantes. Y estos van cambiando a través del tiempo, evidentemente, y problemas que eran considerados importantes en algún momento dejan de serlo. Y por tanto, los científicos y las científicas se cambian ahí para estos ámbitos. Una persona que quiere hacer una carrera académica como científica, y está concentrándose en problemas que no son considerados importantes, aunque después en el futuro sí se den cuenta de lo importante que era, no tiene posibilidades o tiene pocas posibilidades o no es que no tenga pocas, digamos, de avanzar, no, de hecho puede avanzar, pero el reconocimiento va a ser siempre muy complejo, digamos. Bueno, esto tiene que ver con el campo un poco que se establece a partir también de elementos periféricos. Vamos a mirar un ejemplo que el más clásico para estudiarlo es justamente Albert Einstein, en la física. Profe, ¿Sí? usted hablaba del beneficio simbólico de la ciencia o del científico como tal, pero también no podemos desconocer que eso está estrechamente ligado también a un beneficio monetario. Sobre todo en los países desarrollados, donde la academia está muy ligada a la empresa o bien a los sistemas de defensa de estos países, que generalmente invisibilizan toda esta investigación para hacerla bastante secreta, pero se mueven millones dentro de esa investigación y hacia los científicos que están trabajando con ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, lo que pasa es que en el texto de Bourdieu ejemplifica y pone un énfasis más en los aspectos simbólicos, pero evidentemente hay un aspecto que no es solamente simbólico, estoy totalmente de acuerdo. De hecho,
si uno sacara el tema de la empresa, bueno, las empresas privadas sí financian la mayor cantidad de la investigación científica en el mundo, eso está claro. Y también, ¿no es cierto?, las empresas vinculadas a temas de seguridad o fondos incluso estatales vinculados, ¿no es cierto?, a temas de armamentismo, también es lo que más financia la ciencia. De hecho, hay varias teorías que nos dicen que el verdadero motor de la ciencia es la guerra. Es curioso, suena como algo extraño porque uno se imagina que el motor de la ciencia es el conocimiento y el engrandecimiento de nuestra especie, pero hay muchos y muchas que dicen, ¿no es cierto?, que eso no es así, y hay que mirarlo de otra manera para entender cómo funciona. Pero bueno, Es que las armas mueven millones. sí, es que Esa es la realmente idea. mueve mucho dinero, ¿no? Y Claro. también es cierto que se han creado muchos inventos y que han tenido, digamos, otros resultados impensados y que han sido muy positivos. Empezando por Internet, ¿no es cierto?, que fue hecho para los militares. Sí, Sí como que estamos de el acuerdo que ARCANET. Internet, ¿perdón? Sí, 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 en principio como ARCANET empezó y era un experimento de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, claro, es mucho más que simbólico. Ahora, aunque no esté involucrado mucho dinero así en términos de que hay una patente o algo así, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, los científicos pueden obtener plaza en la universidad como profesor titular, que significa mayor ingreso, y en algunos países también, ¿no es cierto?, los proyectos que se ganan está asociado también a como el NSF, el proyecto de NSF en Estados Unidos, están asociados también a ingresos como, como profesor universitario extras, o el sueldo incluso se hace a través de proyectos en algunos lugares en Estados Unidos. En el caso de Chile es más modesto, pero también, ¿no es cierto?, hay una parte del sueldo que de alguna forma puede venir de proyectos de investigación, o sea, no es solamente simbólico. Estoy de acuerdo. Y además, perdón, Sí, sí, por favor. y aparte de eso, el coronavirus no solamente fue la vacuna como tal creada para sanarnos de la enfermedad, porque dentro de eso también hay un gran interés económico. Pfizer ganó millones por su desarrollo de la vacuna, y de hecho es la más cara en comparación a las otras que se han lanzado al mercado. O sea, Pfizer estaba alrededor de entre los 10 y 12 dólares la vacuna, y la China ronda entre los 2 o 3 dólares. Entonces, el rédito económico es enorme también por lo mismo, y no solamente se piensa en el bienestar de la humanidad, sino que yo creo que en este caso también hay un componente tremendamente importante de la parte económica y el beneficio detrás de ello. Sí, como eso podemos poner más ejemplos. En la industria farmacéutica se ve claro, evidente, ¿no? Porque es vida o muerte, en fin, y es evidente cómo esto se organiza de esa manera. Pero hay otros ejemplos también donde se ve, ¿no es cierto?, como tú dices, cómo la generación de conocimiento científico implica enormes cantidades de dinero, y por eso hay inversionistas. Los inversionistas ponen dinero en la ciencia porque saben que va a haber un rédito, y eso permitió que esta vacuna se generara en tan poco tiempo, de hecho, ¿no? Es porque, por dos factores. Un factor que es el de inversión, porque las vacunas, cuando se crean como un proyecto para ser desarrolladas, se demoran 7 o 8 años, porque la mayor cantidad de tiempo es porque no tienen fondos. Entonces, los inversionistas ponen un fondo de semilla y después pasa a otro fondo, y en este caso hubo los fondos desde el principio para generar la vacuna, porque sabía que iba a ser consumida por todo el planeta. Y lo otro son los permisos que dan las agencias como ISP en Chile u otras, ¿no es cierto?, que son las que permiten que esto se transforme en un remedio o en este caso una vacuna autorizada, ¿no es cierto?, por los organismos sanitarios pertinentes. Y esos organismos sanitarios también generan digamos, tienen que tener más personal porque tienen que ser más rápido. Y hay otro elemento que tú no has nombrado que también está bien involucrado con las ciertas vacunas, que es todo lo que se llamaría la cadena, digamos, de mantenimiento y la cadena ¿cómo se dice?, de movilidad que tiene que tener la vacuna, ¿no? De partida Pfizer, ¿no es cierto?, requiere un tipo de refrigeración que no requieren otras vacunas. Todas requieren un tipo de refrigeración, pero esta es más cara, digamos. Claro, Entonces, la logística es diferente. claro, quienes hacen los aparatos que permiten que esto funcione también ganan mucho dinero. Y también ganan mucho dinero quienes hacen las jeringas. O sea,
es un negocio por todas partes. Ahora, es un negocio que nos permite, ¿no es cierto?, enfrentar la pandemia, por otro lado. O sea, Claro. también que así funciona el sistema capitalista. Entonces, que es un poco la visión tradicional de cómo no sé, cómo se creó el sistema capitalista, cómo se pensó, de alguna forma, que es como que la codicia termina generando un bien superior a la sociedad, o el individualismo. Es terrible pensarlo así, de hecho, ¿no? Pero la idea de que gente puede ganar mucho dinero, apuesta, ¿no es cierto?, por esta vacuna, termina, ¿no es cierto?, generando una vacuna en tiempos récord, y bueno, y salvando muchas vidas. Nosotros lo hemos visto en Chile y somos testigos de cómo ocurrió eso. Para los que nos gusta la historia de la ciencia y nos dedicamos a esto, se imaginarán que una pandemia es como el periodo ideal de estudio. Es terrible porque ha muerto gente y es muy dramático lo que ha ocurrido, ¿no? Pero muestra cosas que nosotros habíamos estudiado en otras épocas, siguen viviéndolas. Es como vivir la historia. Y bueno, con lo malo y lo bueno que tiene. Sí. Yo me recuerdo algo que hacía referencia al negocio farmacéutico hace un tiempo Sí, atrás, sí. que incluso hicieron un comentario, 2 Nobeles de medicina, que decían que las dosis de los medicamentos que se están aplicando a los pacientes no son las cantidades adecuadas. Y eso únicamente era para que esos pacientes sigan con sus enfermedades crónicas y sigan comprando los medicamentos. Lo que realmente es bastante terrible. Sí, pero sobre eso hay una discusión que podemos dar después, porque cuando veamos el tema de las vacunas podríamos ver, porque hay un contexto que yo seleccioné también para la discusión del curso, que tiene que ver con las vacunas. No lo ahondaría ahora porque lo que yo evito en general, o lo que hay que enfrentar en general, son las teorías conspirativas, así como una teoría de que hay alguien que está manejando algo y que está dando algo, digamos, como por ejemplo un remedio con dosis distintas a las que se necesita. Bueno, habría que pensarlo, habría que verlo Es con que más sí, calma. sí, Sí. entiendo, pero De tener no es que datos se para refiera, saberlo, no es que no se podría refiere a responder. teorías conspirativas como tal. O sea, si 2 Nobeles de medicina piensan y dan esa declaración, como que daba a pensar, no solamente como una teoría conspirativa que sale de la nada. O sea, son Puede ser, personas claro. autorizadas y de peso, Ya, pues justamente lo que estamos hablando hoy de día, la de autoridad, que claro. la voz de la autoridad, la autoridad, ¿no es cierto?, y la voz autorizada también se va construyendo socialmente. Y también puede ser utilizada de forma negativa. Vamos a ver el tema de los expertos, que muchas veces la voz autorizada, y por eso está la desconfianza, ¿no es cierto?, en los expertos, no es neutral. No me voy a referir al caso que tú estás nombrando ahora, porque no lo conozco, pero Rodolfo, ¿no? Pero vamos a Sí, verlo pues. después. Cuando veamos el tema de las vacunas, quizás podría aparecer de nuevo. Porque tiene que ver también con que las voces autorizadas y de prestigio, y ya sabemos ya que no son totalmente neutrales. También pueden obedecer a ciertos intereses. No estoy acusando a las personas que tú estás diciendo, ni mucho menos. Pero es que yo lo que quiero decir es que mirarlo con calma. Hay que tomarse el tiempo para ver todos estos aspectos cuando hay acusaciones. Claro, evidentemente nosotros tenemos la sospecha de que la industria farmacéutica puede ser una industria poco ética. Eh, Sí, es pero verdad. todas las dosis y todo ese tipo de cosas, o sea, hay varios estamentos de fiscalización y de filtros que ocurren. Y que son los otros científicos. Bueno, sigamos con la PPT para ver si lo encontramos por ahí. Perdón por la pasión. No, pero por favor, es que tienen que intervenir lo que más quieran y lo que más puedan. Eso le hace que yo no les dé la lata toda la hora y media de clase, o la hora. Está súper bien eso me gusta, Okay. sí, de todas maneras. Así que no puedes, perdón, pues, si no aquí ahí vamos a estar en problemas. Ya, entonces, tal vez aparezca después, ¿no? Esta discusión, de alguna forma. Lo que aparece acá, ¿no es cierto?, que ya vimos ya con lo que hizo su compañero, ¿no es cierto?, que no es solamente un tema simbólico, pero en términos digamos, de elementos simbólicos, tiene que ver con el capital, digamos, que se acumula, ¿no es cierto?, que es el capital científico, que principalmente está vinculado con el prestigio, es el gran capital que tienen los científicos y que tenemos los profesores universitarios en general, ¿no es cierto? Y lo que hacen, ¿no es cierto?, los científicos es justamente luchar por ese tipo de autoridad.
Y el problema, ¿no es cierto?, es que justamente quien debe reconocer ese capital científico son otros científicos o científicas. Por eso que este autor dice que la lucha por la autoridad científica debe sus características al hecho de que los productores, o sea, quien producen el conocimiento, tienden a no tener otros clientes que sus competidores. O sea, cuando un científico produce un conocimiento, quien lo tiene que evaluar y que tiene que sopesar si ese conocimiento puede ser, ¿no es cierto?, incorporado como un conocimiento válido, es el competidor. Entonces ahí genera un conflicto, evidentemente, ¿no? Porque los intereses y la neutralidad muchas veces se deja, digamos, puede ser afectada, digamos, no necesariamente ocurre de esa manera, pero evidentemente que son otros competidores, ¿no?, los que están evaluando. En un campo científico autónomo, dice, un productor no puede esperar el reconocimiento sino de los otros productores, o sea, los otros científicos, quienes siendo competidores son los menos propensos a otorgárselo sin discusión ni examen. Y esto es lo bueno y lo malo de la ciencia al mismo tiempo, creo yo. ¿Por qué podría ser malo esto? Si ustedes me dicen por qué se le ocurre. ¿Por qué podría ser complicado, digamos? Lo que estoy hablando es volviendo a la PPT, porque como dice acá, ¿no es cierto?, que en este campo científico, cuando es autónomo, ¿cierto?, un productor es el que genera el conocimiento, no puede esperar el reconocimiento sino de los otros productores, o sea, otros científicos o científicas, quienes siendo competidoras son las menos propensas, o competidores son los menos propensos o propensas a otorgárselo sin discusión y ni examen. Porque eso podría ser negativo. ¿Qué se le ocurre a usted? O complejo, digamos, difícil. Bueno, yo Porque sé que no pueden aceptar las cosas así como así, pues tiene que haber una discusión, tiene que haber análisis también de sus pares, no puede entregarse la verdad absoluta a una sola persona que diga tal cosa, que claro, tiene autoridad para hacerlo, pero también esa autoridad, como sea usted, debe pasar por algún filtro. Ya, Eso creo entonces yo. tiene que ser así. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, tiene que ser así. Pero ¿por qué podría ser conflictivo? Porque ¿en qué momento puede ser esto negativo? El hecho que los pares son los que evalúan a otros que son con sus competidores. Cuando hay intereses de por medio. Eso, cuando hay intereses de por medio, cuando no hay neutralidad, cuando no hay Claro. ética. Por eso el problema entonces de la ética de la ciencia aquí está en el centro de esta discusión. Porque es muy complejo que una persona que está compitiendo por los mismos fondos, que está compitiendo por ejemplo, el caso más característico es cuando hay millones de casos, pero cuando los científicos tienen que evaluar un artículo, puede ser, ¿no es cierto? A veces bueno, a veces la mayor parte de los artículos son ciegos, o sea, uno no ve el nombre del autor o de la autora, aunque uno, si está en un medio tan pequeño, en el fondo siempre sabe quién es, ¿no? Pero donde es más claro, por ejemplo, es cuando los científicos evalúan las becas. Eso ha sido bien estudiado. Porque una persona que se gana una beca, por ejemplo, un postdoc o un doctorante, un doctorado, digamos, esa persona es lo que el autor que les mandé ese artículo, digamos, que analiza la ciencia y la universidad, perdón, y el sistema universitario como un cartel de droga, ¿no es cierto? Ese es el doctorante y el postdoc, es el núcleo central muchas veces de la investigación científica, pues son los que hacen la investigación, digamos, con mayor concentración y que están, ¿no es cierto?, abocados y abocadas, ¿no es cierto?, a su carrera, por tanto, ponen mucho esfuerzo en su trabajo, todos ponemos esfuerzo, pero especialmente en esa etapa, y son, comillas, muy baratos, porque si es financiado por una beca, el laboratorio no le paga nada, digamos, eventualmente, ¿no? Entonces, pues es como podríamos pensar que es una suerte de mano de obra, ¿no es cierto?, ultra especializada y que tiene costo cero cuando tiene una beca. Entonces, una persona cuando va a evaluar a alguien y que sabe que esa persona se puede ganar una beca y va al competidor o a la competidora, claro, puede tener conflictos de interés ahí. Pero ¿cómo evitar los conflictos de interés si la persona más autorizada para hacer esa evaluación es justamente aquella? Y por algo, ¿no es cierto?, la convocan, ¿no? Entonces puede tener elementos negativos. Ahora, lo positivo que tiene, que es lo que decía su compañero Rodolfo hace un momento, tiene que ver justamente con el hecho de que eso de alguna forma nos da una suerte de campo, de filtro, digamos, para que cualquier tipo
de duda que puede caber sobre un conocimiento que no esté bien fundamentado, que su componente empírico, digamos, no sea tan fuerte, digamos, puede ser rechazado, por ejemplo, como artículo, como proyecto, o un postulante a una beca. Entonces, eso teóricamente nos ayuda para que solamente los mejores trabajos se publiquen, solamente los mejores proyectos se financien, solamente los mejores los estudiantes y estudiantes, digamos, ellos o ellas más capacitadas o capacitados, ¿no es cierto?, sean los que finalmente obtengan una beca. Eso es la teoría. En la teoría. Sabemos que la práctica a veces dista mucho de eso, pero la teoría funciona un poco así. Y entonces, por eso es que este campo autónomo, que solamente es evaluado por otros que son igual que ellos y que son la competencia, ¿no es cierto?, tiene esos elementos negativos, creo yo, muy negativos, lo sabemos, pero también uno podría decir que tiene un elemento positivo. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con el autor que estamos leyendo ahora que lo ve solamente como algo completamente negativo. De modo que aquí hay una lucha por imponer el valor de los productos, es decir, digamos, con producto se refiere a este autor evidentemente al conocimiento científico, y la autoridad científica supone la definición de la ciencia también acorde a su interés. O sea, cuando se define cómo se entiende la ciencia, ¿no es cierto?, también se entiende y se define en base a la manera que se está construyendo ese conocimiento, que le da, ¿no es cierto?, más autoridad a la persona que lo está haciendo. Bueno, no vamos a meter esto porque los debates sobre la propiedad de un descubrimiento también, en el fondo, son sobre el sentido de lo que es descubierto. Bueno, por eso no me interesa un poco verlo ahora, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la definición de ciencia. Esto se relaciona con el hecho de que cuando se define un campo científico, también se está definiendo qué es lo que entendemos por ciencia. Y por lo tanto, si tú defines un campo científico de una manera tal que permite entender un concepto de ciencia, ¿no es cierto?, porque tú estás trabajando de esa manera, ¿no es cierto?, en base a ese concepto, obviamente que eso va a tener un rédito, digamos, superior a alguien que no entra en ese campo de definición. Esto, por ejemplo, puede ser estudiado, de hecho ha sido estudiado cuando se ve el campo nuevo epistemológico que va a crear la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, que también va a imponer una nueva definición de ciencia. La relatividad también general y especial va a crear también un tipo de definición de empiria también, de cómo se pueden probar algunos aspectos vinculados con la física o qué sé yo, ¿no?, con la cosmogonía a veces también, ¿no? Entonces, cuando Einstein va a definir un nuevo ámbito epistemológico, también va a definir una nueva manera de entender la ciencia, en este caso la física, y por eso genera tantos conflictos en el inicio o pasa desapercibido en 1905 con su primer artículo, pero también al mismo tiempo genera tanto cambio porque no solamente va a cambiar una manera de concebir un campo disciplinar como la física, sino que también de alguna forma va a alterar cómo funciona la idea de conocimiento científico en sí mismo. Y por eso es tan relevante Albert Einstein, ¿no?, dentro de la historia de la física y de la ciencia en general. Bien. La autoridad científica es una especie particular de capital. Ahora estamos hablando de un capital más simbólico, ¿no?, que puede ser acumulado en otras especies. Vamos a mirar acá, ¿no es cierto?, cómo lo describe el texto. Voy a leer solamente en lo que está, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, en una parte de la página. Como dice, ¿no es cierto?, que la autoridad científica es una especie particular de capital que puede ser acumulado, transmitido, incluso reconvertido en otras especies bajo ciertas condiciones. Estoy bien. Uy, marco todo. Estoy en la página 84. Después paso a la página 85 y podemos ver este devenir, digamos, de una carrera científica exitosa. Dice, arriba, ¿no es cierto?, en la página 85, es un proceso continuo de acumulación en el cual el capital inicial representado por el título escolar juega un rol dominante. Desde la high school, el futuro hombre de ciencia, o diríamos hoy día mujer también, tiene conocimiento del rol de la competencia y el prestigio en su éxito futuro. Debe esforzarse por obtener las mejores notas para ser admitido en el college y más tarde en el graduate school.
se da cuenta que el pasaje por un college prestigioso tiene una importancia decisiva para él. Debe ganar la estima de sus profesores para asegurarse las cartas de recomendación que le llevarán a entrar al college y obtener las becas y los premios. Cuando esté en la búsqueda de un empleo, estará en mejor posición si viene de una institución conocida y si ha trabajado con un investigador renombrado. Es esencial para él, ¿no es cierto?, que el mundo de los hombres de primer rango se acepte aportar comentarios favorables sobre su trabajo, ¿no es cierto? El acceso a niveles universitarios superiores está sometido a los mismos criterios. La universidad exige nuevamente carta de recomendación cuando uno quiere hacer una carrera científica, digamos, en la universidad, dadas por expertos del exterior, y puede a veces suscitar la formación de un comité de examen antes de tomar la decisión de promover a alguien a un puesto de profesor titular. Este proceso se continúa, dice, con el acceso a los puestos administrativos, a las comisiones gubernamentales, donde participan muchos expertos y expertas, y el investigador depende también de su reputación entre sus colegas para obtener fondos de investigación, para atraer estudiantes de calidad, para asegurarse los fondos de investigación, los grants, las becas, ¿no es cierto?, invitación y consultas, distinciones como el premio Nobel, ¿no es cierto?, cualquier otro premio. El reconocimiento socialmente marcado y garantizado por todo un conjunto de signos específicos de consagración que el grupo de pares concurrentes otorga a cada uno de sus miembros, pares concurrentes, son pares y al mismo tiempo de competencia, en función del valor distintivo de sus productos y de la originalidad colectivamente reconocida la contribución que le aporta o ella a los recursos científicos ya acumulados. Entonces, ahí tenemos como una carrera, se va construyendo. Entonces, tener buenas notas en el colegio permite tener un piso suficiente para entrar a una universidad de prestigio. Entrar a una universidad de prestigio implica trabajar con profesoras y profesores que tienen reconocimiento, alto reconocimiento entre sus pares, por lo tanto tienen financiamiento para investigación científica. Entonces ahí tú puedes trabajar como ayudante, como colaboradora o colaborador del proyecto. Si esos profesores o profesoras están muy bien conectados, porque son profesores de elite, de una universidad elite, o profesora, digamos, puede, ¿no es cierto?, tener acceso a la posibilidad de publicar con ellos en revistas internacionales muy reconocidas. Entonces, cuando termine la universidad, el bachelor, el bachillerato, el pregrado, como se llama, esa persona va a presentarse una beca después para postular a un magíster, por ejemplo, o directamente al doctorado, como se hace muchas veces en ciencias. Va a tener publicaciones en súper buenas revistas, va a trabajar con personas súper bien reconocidas que le van a dar carta de recomendación, y entonces todo su esfuerzo que lo tiene, por si hay un esfuerzo, un trabajo, o sea, no estamos diciendo que no trabaje esa persona, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, hay un gran trabajo detrás, va a ser, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, que le permitan continuar estudios superiores en una universidad tal vez también de prestigio, quizá en cualquier parte del mundo, o en su propio país de origen. Una persona que no hace eso, y que no tuvo acceso a una universidad donde sus profesores investigaran, o profesora, que no tuvo, digamos, esa posibilidad de contactarse en congresos, en seminarios, o que sus profesores trajeran a esas personas, ¿no es cierto?, digamos, a su facultad, y cuando postula una beca, va a tener menos antecedentes. Es evidente que va a ocurrir esto, ¿no? Ya, Rodolfo dice que lamentablemente casi todas las universidades de elite son tremendamente caras, ¿sí? Como Harvard, Princeton, MIT, ya, ok. Sí, son la mayoría, bueno, o casi todas, digamos, si estamos hablando de Estados Unidos, son privadas. Pero las universidades de elite y las carreras se pueden articular de forma local y después se articulan en redes globales, como pasa acá en Chile. O sea, muchas personas estudian el doctorado en sus lugares de origen. En Brasil, por ejemplo, la mayor parte de los colegas, y también en Argentina, estudian en Brasil y en Argentina el doctorado también. No es como acá que uno se va como rápido al extranjero. Pero después, esos profesores que trabajan en Brasil, en Argentina, en Chile, tienen súper buenos contactos con Harvard, Princeton, MIT, etc. Y entonces eso permite que ellos vayan a hacer, por ejemplo, el postdoc allá. El postdoc, posterior, ¿no es cierto?, al doctorado, o que participe en un grupo de investigación, qué sé yo. Si es que hay algo interesante para ellos acá. Eso funciona y ha funcionado bastante bien con la astronomía, porque claro, acá está el observatorio. Funciona bien en temas, por ejemplo, en este momento de biodiversidad. Funciona bien para estudiar, por ejemplo, en lo que es el desierto nuestro, el desierto de Atacama, o la Patagonia, en fin. Por ese lado puede funcionar bien, lo que los científicos chilenos llaman el Chile como un laboratorio natural, que a mí no me gusta esa expresión, pero un poco se ocupa.
Entonces, no es que solamente uno tiene que ser norteamericano o irse a Harvard o a Princeton para poder, ¿no es cierto?, entrar en la elite, digamos, de la ciencia mundial. También puede ser fuera, pero vinculado con estos grupos digamos, asociados a estas élites. Bueno, en Chile ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que la Universidad de Chile justamente es esa universidad de élite donde casi todos sus profesores, o la mayoría, ha tenido un cierto proyecto de investigación o tiene proyectos de investigación financiados, que tiene súper buenas redes y conexiones internacionales. Trabaja, ¿no es cierto?, a nivel global con los principales centros de investigación del planeta. Y eso permite que cuando, además, una persona que sale de estas universidades, como la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, cuando va a buscar trabajo, está asociada como a un prestigio que es el valor simbólico. O sea, detrás del título está teóricamente, ¿no es cierto?, estas vinculaciones internacionales, está, ¿no es cierto?, teóricamente los laboratorios, teóricamente las bibliotecas. Ya, ustedes me dirán que no están así, y tal vez estoy incurriendo en un error grande, pero yo estoy convencido, digamos, que eso también funciona acá, por lo menos 2 o 3 universidades en Chile, ¿no?, entre las cuales está nuestra universidad. Así que igual es un elemento que ustedes debieran considerar, ¿sí?, cuando piensen en la Universidad de Chile. Y que quizás por eso también postularon acá. No le voy a preguntar ahora por qué postularon acá, sería muy largo, pero de alguna forma ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Dice, porque todavía no conoce los beneficios porque todavía está estudiando. Pobre. Sí, claro, todavía no conocen estos supuestos beneficios que yo estoy diciendo. Pero sí, ya sabrán cuando ustedes cuentan que son estudiantes de la Universidad de Chile. No, bueno, depende del lugar donde lo cuenten, me imagino. Tiene un prestigio asociado. Bueno, vamos a entrar en cosas un poco que nos alejan de lo que estamos viendo ahora, pero quería un poco mencionar. Bien, vamos terminando con algunas cosas que quiero que que podemos ir cerrando. Esto igual lo podemos ir viendo la próxima semana, así que nos falta tiempo, ¿no? Bien, hay unos elementos que habla Bourdieu, ¿no es cierto?, que es dónde invierte la ciencia, los científicos, y dónde, ¿no es cierto?, se puede concebir una suerte de orden científico establecido que justamente tiene que ver con esa supuesta inversión. Si ustedes se darán cuenta, este autor, ¿no es cierto?, habla de la ciencia y de los científicos como si fueran, ¿no es cierto?, meramente una perspectiva como capitalista. Ya, aquí se pusieron ustedes a escribir de los prestigios, pero también los prejuicios que hay contra la Universidad de Chile, claro, como que son todos comunistas, que aunque nos gusta irnos al paro y solo nos quejamos, ok, ya, sí, también. Sí, bueno, bien. Entonces, como decía, ¿no es cierto?, las carreras vienen de alguna forma predefinidas, ¿no es cierto?, por el prestigio de las instituciones, y lo que hablamos que es una suerte de causalidad de lo probable, que es probable que si una persona pasó por esas instituciones tenga, ¿no es cierto?, con mucha certeza algunas cosas que están aseguradas, digamos, de cómo va a ir su prestigio académico posteriormente. Bien, también está, ¿no es cierto?, respecto de lo que llama el autor la oposición entre investigaciones seguras, intensivas, especializadas versus las investigaciones riesgosas. Esto es muy característico de los lugares de élite, ¿no? Las investigaciones más riesgosas son las que conducen a síntesis teóricas, pues descansan, como dice el autor, en desarrollos científicos producidos fuera de los límites estrictos de la especialidad. Esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, o que uno podría ver como en ciertos casos, cuando van cambiando ciertos paradigmas de la ciencia, gracias a estas investigaciones riesgosas. En cambio, ¿no es cierto?, las otras, ¿no es cierto?, las que no son riesgosas, descansan sobre los caminos trillados de una investigación probada y pueden quedarse en proporcionar analogías de lo que ya se sabe. Y esto es lo que finalmente reproduce la oposición entre trayectorias altas y bajas del campo científico. Y esto es lo que ustedes mencionaban de las universidades de élite en los Estados Unidos, justamente son universidades donde se ven una trayectoria de alto valor, digamos, científico, porque están constantemente
innovando sobre cosas nuevas. ¿Sí? Y también pasa en muchos casos, ¿no es cierto?, por el hecho de que para aprobar proyectos de investigación o que un artículo sea, ¿no es cierto?, aceptado, muchas veces se transita sobre estos caminos trillados, como dice el autor, de una investigación que ya está aprobada. Es decir, esto se ha estudiado, de hecho, se ha estudiado que en muchos casos los proyectos de investigación que se postulan cuando hay fondos, por ejemplo, públicos, como el caso de Chile, muchas veces son de cosas que ya sabemos. Son cosas que ya sabemos, pero con ciertos elementos que no conocemos, por supuesto, por igual conocimiento nuevo, pero sobre cosas ya aprobadas, me refiero. ¿Sí? Por ejemplo, en historia, se puede presentar un proyecto sobre los conflictos sociales, ya sabemos que existen los conflictos sociales. Y ese conflicto social puede estar definido sobre una relación de centro y periferia, ya sabemos que la centro y periferia de alguna forma puede enfrentarse, en fin. Estoy dando un ejemplo ficticio un poco extraño, porque no se me ocurre ahora, no ando muy ocurrente hasta ahora, y se me acabó el café, entonces no se me ocurre, pero digamos, pero un poco es eso, ¿no? O sea, un proyecto sobre cosas que ya sabemos y que podemos saber un poco más de lo que ya sabemos. Eso es muy común en muchos proyectos de investigación, porque además tiene que ver con la carrera académica, o sea, nadie se va a arriesgar a perder proyectos con investigaciones medias locas qué sé yo, por ejemplo, investigaciones así como transdisciplinares, qué sé yo, que puedan ser mal evaluadas. Evidentemente esas investigaciones más locas son las que muchas veces terminan generando más cambios en la ciencia. Entonces tenemos ese conflicto que por un lado los científicos y las científicas para asegurarse su posición están de alguna forma poniendo proyectos de investigación y artículos sobre cosas que ya están probadas, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los que están en la periferia son los que van a apostar muchas veces por cosas nuevas también. Sí, Rodolfo pone también otra universidad como Oxford, Cambridge, sí. Ahora, hay que tener cuidado con todas esas consideraciones porque siempre son universidades anglosajonas o norteamericanas en general, ¿no es cierto?, anglosajonas en general, perdón, es porque ellos son los que inventaron también los criterios de clasificación y de validación de cómo se evalúa una universidad. Es lo mismo que la ciencia, ¿no es cierto? Los científicos, para tener un prestigio, tienen que de alguna forma inventar lo que es considerado bueno dentro de la ciencia, o positivo, o de valor, perdón, de valor, más que bueno, de valor. Y en base a lo que ellos hacen es válido y tiene valor, es porque justamente ellos también definen lo que es válido y tiene valor. ¿Sí? Y también pasa con las listas de las universidades cuando hacen, ¿no es cierto?, el listado de las mejores universidades del mundo. Son casi todas de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no es cierto?, con un par de excepciones. Y nosotros aparecemos en Chile o en América Latina a partir del lugar, no sé, 300, 400, ya no me acuerdo. Sí, pero tiene que ver con la manera en que ellos están también construyendo estas listas. Bien. Bien, vamos entonces a finalizar con esto de el orden científico establecido. El campo científico es una lucha más o menos desigual, entre agentes desigualmente desprovistos de capital específico, ¿no es cierto? Y yo el artículo que les puse, donde se compara un poco la carrera académica con un cartel de drogas, digamos, porque suena horrible decirlo de esa manera, porque obviamente que no es así, pero como modelo sociológico, ¿no es cierto?, puede ser estudiado de esta manera, y les pido que si quieren pueden leer ese artículo que les puse ahora hoy día en un curso. Los dominantes están destinados a estrategias de conservación que permitan asegurar la perpetuación del orden científico al cual pertenecen. Eso es lo que este autor plantea. Esto no solo tiene que ver con lo que se conoce como ciencia oficial, sino también a las instituciones encargadas de asegurar la reproducción y circulación de los bienes científicos, ¿no?, que de alguna manera aseguran también, como una suerte de estrategia, ¿no es cierto?, que los dominantes siempre estén en su posición de poder. Esto también incluye las revistas científicas por la selección que operan en función de los criterios dominantes y la censura sobre las producciones que se alejan, digamos, que son heréticas, ¿no es cierto? Y esta es la primera acción de filtro. Las revistas científicas muchas veces también tienden a publicar artículos sobre cosas ya probadas, ¿no es cierto?, o sobre cosas que están vinculadas con las posiciones dominantes de quien de alguna forma está manejando el campo científico.
Rodolfo dice cuando fue mejor evaluado la Universidad de Chile o Chile, estaba en el lugar 300. Bueno, sí. Por lo tanto, los recién llegados pueden encontrarse orientados hacia las colocaciones seguras de la estrategia de sucesión, como una carrera previsible al precio de innovaciones circunscritas a los límites autorizados. En el fondo lo que quiere decir es que cuando alguien llega, los recién llegados, ¿no es cierto? Muchas veces está tentado a generar esta estrategia de sucesión. ¿Cuáles son las estrategias de sucesión? Es cuando una persona sigue a un profesor, una profesora, ¿no es cierto? Y va a ser la sucesora o el sucesor de ese profesor cuando ese profesor no esté. Y ese profesor o profesora asegura que tenga buenas cartas de recomendación, asegura, ¿no es cierto?, que participe en grupos de investigación, lo que levanta, ¿no es cierto?, su trabajo para publicar en revistas importantes, ¿no es cierto?, asegura que esas cartas de recomendación, que a veces se consiguen con colegas en el extranjero también, para que, ¿no es cierto?, les den becas. Es un típico mecanismo que se utiliza, ¿no es cierto?, que por eso que se parece mucho a la mafia, digamos, por eso ese artículo que les puse, ¿no? Y normalmente eso es lo que tiene, ¿no es cierto?, el costo que no se innova, o que las innovaciones siempre están circunscritas a los límites que utiliza el profesor quien está dominando el medio. Lo otro, ¿no es cierto?, es que los recién llegados, o sea, los más jóvenes, normalmente los que están haciendo un doctorado, un postdoc, desarrollan estrategias de subversión, que es más riesgosa y más costosa, ¿no es cierto?, pero puede redefinir completamente los principios de legitimación de la dominación. Ya esto normalmente no se hace porque es más complejo. Pero, ¿no es cierto?, es un elemento que también se utiliza. Y aquí tenemos el caso de Einstein, o joven Einstein, ¿no es cierto? Los que sustentan la posición herética no entran en el ciclo del intercambio del reconocimiento, que asegura una transmisión reglada de la autoridad científica entre los poseedores y los pretendientes, o sea, los que quieren, ¿no es cierto?, entrar al sistema. Y esto frecuentemente es entre miembros de diferentes generaciones. El caso de Albert Einstein es bien conocido al respecto, ¿no es cierto? Y creo que yo lo he comentado un par de veces porque él no siguió una carrera científica tradicional, donde se asegurara, ¿no es cierto?, en el fondo la sucesión por trabajar con un profesor. Y digo profesor porque en ese momento eran solo hombres, prácticamente. A principios del siglo XX, digo, ¿no? Y entonces, frente a eso, él hace otra cosa, que es irse de alguna forma de fuera de estos sitios, digamos, aunque sea el Politécnico de Zurich, donde termina finalmente el doctorado, pero fue tanto el fracaso o tanto poco interés, más bien, más que fracaso, de seguir esta línea de asociación, porque habría sido hacer siempre lo mismo, ¿no? Es el tema de la asociación. Si uno hace, o sea, si uno tiene esa estrategia, ¿no es cierto?, termina haciendo lo mismo que hace o en el marco del profesor que le dio el apoyo, o la profesora. Eso normalmente funciona así, no siempre, pero normalmente funciona de esa manera. Entonces, frente a eso, él hace algo completamente distinto, y se margina, se va, ¿no es cierto?, a trabajar en Berna, en una ciudad pequeña, aunque en la capital de Suiza, Berna, digamos, en una oficina de patentes, que era un trabajo muy poco valorado por los científicos que estaban, no sé, pues en Berlín trabajando en la Academia de Ciencias Prusianas. Pero la publicación de 1905 cambia esto. Y ahí, ¿no es cierto?, se produce una cosa extraordinaria que pasa muy pocas veces en la ciencia, ¿no es cierto?, que es un campo, como dice este autor, de contracomunidad, que es y en el fondo, que es un científico marginal, que está ubicado en una posición inestable, ¿no es cierto?, y que va a terminar cambiando, ¿no es cierto?, el propio concepto de ciencia. Ok. Bien, entonces lo que yo quería hoy día era que ustedes vieran, primero, cómo la ciencia es un campo de competencia que tiene que ver con la lucha digamos, por quiénes son los pares también, ¿no es cierto? O sea, con los cuales tú estás luchando por competir por fondos, por publicaciones, por estudiantes, por becas, es, ¿no es cierto?, quien después te evalúa. Y tú lo evalúas a él o a ella. Por lo tanto, no podemos mirar la ciencia como un espacio donde esté lo meramente intelectual o comillas científico y lo social o lo político. Siempre un entrelazamiento de estos elementos. Y por eso es difícil de entenderlo de esa manera, porque uno tiende a separarlo. En ese sentido, ¿no es cierto?, por más que uno hable en términos epistemológicos, ¿no es cierto?, siempre tiene una dimensión política el conocimiento
conocimiento científico. Después, lo otro que quería destacar para finalizar, ¿no es cierto?, es el tema del capital científico. El capital científico, aunque Rodolfo lo mencionaba, también tiene que ver con elementos, digamos, monetarios, qué sé yo, materiales. Es principalmente el capital científico tiene que ver con el prestigio. Eso es lo más importante para un profesor universitario también, ¿no? Y para un científico es su prestigio académico. O sea, no hay nada más dañino para un académico o para una profesora, un profesor universitario, que dañar su prestigio académico, que digan que falseó información, que digan, ¿no es cierto?, que lo acusen de cualquier tipo de acto que esté reñido, ¿no es cierto?, y con la ética, y que afecte este capital científico. El capital científico es fundamental. Sobre ese capital científico, que es el prestigio, uno puede después acumular eventualmente algunos acumularán un capital económico, digamos, por así decirlo. Entonces, quiero que lo tengan bien en cuenta esto, porque esto es un elemento bien fundamental. Y esto es lo que finalmente determina una posición de dominantes y dominados, ¿no es cierto? Una posición de aquellos que van a tratar de conservar, ¿no es cierto?, su campo de poder, y aquellos que van a tratar de subvertir ese campo de poder porque están fuera de ese campo de poder, como lo que hizo Albert Einstein de alguna forma. Y esto, ¿no es cierto?, genera como dos grupos, ¿no es cierto?, con personas de trayectorias altas, ¿no es cierto?, que también muchas veces logran modificar el campo científico, y personas, ¿no es cierto?, que hacen investigaciones sobre cosas que ya conocemos. Y lo último, todos los mecanismos como la revista científica y otros más, ¿no es cierto?, que hacen y permiten que se genere este orden científico, ¿no es cierto?, este orden científico establecido, donde un grupo pequeño, siempre, un grupo pequeño, ¿no es cierto?, es el que domina el campo, y un grupo muy grande el que está circundando este campo, y que es la mano de obra, en el fondo, para que este campo pueda desarrollarse.